Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Acosta y hoy tenemos un nuevo episodio de Al Día con las Guías, la serie de videos donde hablamos de guías de práctica clínica para que ustedes estén actualizados con la última evidencia disponible en medicina. El día de hoy vamos a hablar de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019 de síndrome coronario crónico. Tremendamente importante, tremendamente interesantes, un poco largas, pero al final de cuentas vamos a resumir todo lo que ustedes tienen que saber sobre ellas en este video. Recuerden que tenemos estampillas de tiempo de cada sección en la descripción del video, así que si ustedes quieren saltarse por ejemplo al diagnóstico o la parte de tratamiento o quieren revisar un poco la parte de sintomatología y después ver el resto, lo pueden hacer con lo que dejaremos abajo en la descripción. También dejaremos abajo la guía para que ustedes puedan descargarla y leerla por su parte. Pero bueno, ahora sí, sin más, comencemos la revisión. Ok, entonces como es de costumbre, me gusta comenzar la revisión de este tipo de guías dando primero unos mensajes claros para la casa, para que de esta manera puedan guiar el resto de la revisión y que las cosas queden claras. Entonces, el primer mensaje para la casa es que aunque el síndrome coronario agudo es una enfermedad, si tenemos el síndrome coronario agudo, realmente pensarlo como una sola entidad es contraproducente, porque como veremos más adelante, hay muchos diferentes tipos de escenarios. Está el escenario, por ejemplo, del paciente asintomático, está el escenario del paciente sintomático, está el escenario del paciente con complicaciones, está el escenario del paciente con variantes de la enfermedad que presentan distinto y que se piensan distinto, está el paciente que nosotros ya lo llevamos a revascularización, está el paciente que ya lo llevamos a revascularización que lleva menos de un año, que lleva más de un año, y como ustedes van a ver, la guía está llena de tablas y llena de recomendaciones que intentan coger como cada situación en particular. Entonces da unas recomendaciones, por ejemplo, de antiagregación, que son distintas para el paciente sintomático, que son distintas para el paciente con complicaciones, que son distintas para el paciente revascularizado menor de un año, menor de un año, distintas para variantes. O sea, realmente es una enfermedad muy heterogénea en cuanto a que lo que encontramos, y dependiendo de dónde estamos, lo que vamos a hacer va a ser radicalmente distinto. Entonces, eso es tremendamente clave para que lo tengan en cuenta cuando hablemos de cada escenario en particular. Listo, hay muchos escenarios. La guía pone en total 6 escenarios o 6 presentaciones clínicas particulares. Las veremos en un segundo. El segundo punto clave como para llevarse para la casa es que el enfoque diagnóstico de estos pacientes, cuando yo tengo aquí mi paciente, ¿cierto? Mi paciente que presenta... Ok, entonces, digo, bueno, esta serie de signos y síntomas me hace sospechar de que él puede tener enfermedad coronaria. El paso a seguir, el paso que tengo que realizar es calcular una cosa que se llama la probabilidad pretest. La probabilidad pretest es simplemente qué tan probable es que este paciente tenga la enfermedad coronaria sin haberle tomado ningún test, ninguna prueba diagnóstica. De manera general, dependiendo del punto de corte, por ejemplo, después de 15%, nosotros vamos a decir efectivamente, hagamos una prueba. Menor de 5%, no le hagamos ninguna prueba, busquémosle más bien otras cosas, observémoslo, y entre los dos, como veremos más adelante, uno lo que hace es llenarse de razones para decidir si uno hace esto o hace esto. ¿Listo? Ya veremos exactamente cómo se hace, pero entonces la probabilidad pretest es clave, y la manera en la que nosotros calculamos es con edad, sexo y el tipo de dolor. ¿Listo? Una vez nosotros ya calculamos la probabilidad pretest y sabemos, listo, a este paciente le voy a pedir una prueba, la manera en la que nosotros decidimos la prueba va a variar, va a tener en cuenta varios factores, pero usualmente va a recaer en una de las siguientes tres. TAC coronario, de manera general, llévense que esta es la prueba que nosotros utilizamos para descartar la enfermedad en pacientes que la probabilidad no le da muy alta. Una sobresimplificación, ya enfatizaremos más algunos de los puntos, pero llévenselo por ahora sí. Están las pruebas funcionales no invasivas, que pedimos en la gran mayoría de los pacientes, que están como como el grueso de los pacientes van a llevarse estos, y los pacientes que tienen un riesgo muy alto, o más bien debo decir una probabilidad muy alta, que nosotros dimos casi que, mire, yo le apuesto lo que quiera, ese paciente tiene una enfermedad coronaria y va a requerir que lo revascularice, esos pacientes los llevamos directamente a coronariografía. ¿Listo? Entonces son como esas tres pruebas usuales. Cosa a llevarse clave de esta guía: el electrocardiograma de esfuerzo, que es una prueba que las guías del 2013 recomendaban bastante como una prueba inicial en un subtipo de pacientes, ha caído en desgracia. No porque sea una mala prueba, sino porque su rendimiento diagnóstico no es muy bueno. Sirve para algunas cosas, sobre todo en términos pronósticos, pero no de diagnóstico, y eso lo explicaremos más adelante. ¿Listo? En cuanto al manejo, los mensajes clave para llevarse es que todo el mundo se va a llevar este combo. Yo le digo combo A: estilo de vida, estatinas, antiplaquetarios, inhibidores de bomba de protones y antiisquémicos en caso de que tengan síntomas, que pues la mayoría tienen síntomas.
Esos 5 medicamentos, veremos pues por qué se llevan esos 5 medicamentos y qué grado de evidencia, exactamente cuáles antiplaquetarios, por ejemplo, más adelante, pero en general todos se llevan una mezcla de esos 5. Y en los pacientes que tienen una estenosis severa, que tiene una cardiopatía isquémica, que tiene una área isquémica mayor de 10% o una enfermedad multivaso, los llevamos a revascularización. Literalmente o les abrimos la arteria, les ponemos un stent de manera angiográfica o los llevamos a puentes coronarios de manera quirúrgica. Una de las dos. Pero bueno, todo eso lo explicaremos más a detalle a continuación. Entonces, comencemos con la introducción. Y lo primero que hay que entender es que el síndrome coronario crónico, que es el objetivo de estas guías, en realidad está metido dentro de una enfermedad más grande, que esa enfermedad más grande es la enfermedad coronaria. ¿Listo? La enfermedad coronaria, voy a hacerle zoom aquí un segundo, qué pena. La enfermedad coronaria es esta enfermedad donde mis coronarias, que recordemos son las arterias que le llevan sangre al corazón, están enfermas, no están cumpliendo su función normal. ¿Cuál es la función normal? Llevar oxígeno y nutrientes a el corazón. ¿Listo? No están cumpliendo esa función. ¿Cuál es la razón por la que no cumplen esa función? Usualmente la gran mayoría de los casos, aquí un segundo, eso. Usualmente la gran mayoría de estos casos, se me fue todo aquí. Listo. Usualmente, ahora sí, la gran mayoría de estos casos es porque se comienza a acumular una placa aquí de colesterol que obstruye las arterias y previene de que precisamente pase suficiente sangre. No es la única causa. A veces la causa también puede ser que la arteria no está funcionando de manera adecuada, entonces genera periodos de estenosis. Literalmente se vuelve más pequeña. Entonces, aunque no esté obstruido su lumen por una placa de colesterol, pues de manera funcional está obstruida. ¿Listo? A veces es que tiene flujos lentos, entonces la sangre pasa por ahí, pero está pasando muy lento, entonces lo mismo, eventualmente todo llega a este punto. ¿Listo? Entonces, es la enfermedad coronaria. Ahora bien, la enfermedad coronaria se divide en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. ¿Listo? Síndrome coronario agudo es lo que todo el mundo conoce, es lo que todo el mundo lee esas guías, los famosos infartos, ya sea con elevación del segmento CT, sin elevación del segmento CT, o lo que nosotros también conocemos como la angina inestable. Es el síndrome coronario agudo, son, como dice el nombre, episodios agudos en donde este nivel de obstrucción y la caída de oxígeno es tan grave que puede llevar a que las células de aquí comiencen a sufrir y a morirse, llevando eventualmente primero a una angina y después a infartos. Estos son episodios agudos. Cuando el paciente no está en esos episodios agudos, el resto del tiempo que tiene esto, ¿listo? Pero no está en ese episodio agudo, lo llamamos el síndrome coronario crónico. Entonces, eso es como de manera introductoria. Ahora bien, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, la guía nos provee esta tabla. Esta tabla lo que nos resume es qué pasa con un paciente que tiene enfermedad coronaria. Y hay varias cosas a llevarse cuenta aquí. Entonces, ellos muestran 3 escenarios distintos. El escenario de la línea roja, el escenario de la línea azul y el escenario de la línea verde. En cada escenario algo distinto está pasando. Pero la primera cosa a la que quiero traer a colación es que el riesgo cardiovascular que ellos ponen aquí, ustedes también podrían poner aquí técnicamente, funciona igual la sintomatología. Ambos funcionan igual. Entonces el riesgo cardiovascular o la sintomatología en todos eventualmente aumenta. Es cuestión de tiempo de que aumente, pero en todos aumenta. De ahí es que se abandonó la nomenclatura anterior, porque antes el síndrome coronario agudo se le conocía como, ponerlo aquí, enfermedad coronaria estable. Entonces nosotros teníamos la enfermedad estable o la angina estable y después el síndrome coronario agudo. Ahora dijimos no, esto está mal. ¿Por qué? Porque la enfermedad coronaria es todo menos estable. El riesgo siempre va a subir. ¿Qué tanto? Varía, pero el riesgo siempre va a subir. Y es por eso que abandonamos la nomenclatura anterior. Ahora bien, entonces, ¿qué nos muestra esta gráfica? Que si uno no hace absolutamente nada, el paciente sigue como venía viviendo, con los factores de riesgo, no se le modifica nada, no se le pone manejo, ese riesgo cardiovascular y la sintomatología van a subir en virtud de que la obstrucción coronaria va a seguir acumulándose y va a llegar un punto en el que esa obstrucción es tan severa que va a llegar a su episodio de su síndrome coronario agudo, que es este episodio de aquí. El riesgo cardiovascular ahí sube de manera
aguda, después baja un poquito una vez se recibe manejo. Pero después de eso va a seguir subiendo y va a llegar al mismo episodio hasta que uno de estos episodios termine en la muerte del paciente. Y es como la historia natural de la enfermedad. Recordemos que la principal causa de muerte en el mundo es precisamente esto, la enfermedad coronaria. Segundo escenario, el paciente se le pone manejo médico adecuado, logra controlar de manera decente sus factores de riesgo. Fíjense que el riesgo cardiovascular y la sintomatología van un poco más estables. Eventualmente también le da, ¿listo? Pero mucho más estable. Y después está el tercer escenario, en donde tiene un óptimo control de factores de riesgo, óptimo control de medicamentos y además tiene una revascularización temprana en caso de que esté indicado. Este paciente, aunque su riesgo también de manera general va subiendo, es mucho menos inclinado que en los demás casos. ¿Listo? Entonces, eso es como la primera gráfica que ellos nos muestran aquí. Y bueno, ahora sí, continuemos a la presentación clínica. Y la presentación clínica, ellos nos muestran que hay 6 tipos de pacientes. Realmente hay más tipos de pacientes, es medio arbitrario, como veremos en un segundo, pero ellos nos ponen como estos 6 tipos de escenarios porque son como escenarios donde nuestra pregunta, lo que nos importa o nuestra conducta es radicalmente distinta. ¿Cuáles son esos escenarios? Comencemos con el de la derecha. El de la derecha es el paciente asintomático. Que en la historia natural de la enfermedad, voy a correr aquí un segundo de esto, en realidad es el primer paciente, es por eso que lo estoy hablando de primero. El primer paciente es el paciente asintomático, el paciente que se le están obstruyendo las coronarias, pero todavía no tiene ninguna sintomatología asociada. ¿Listo? Primer paciente. Segundo paciente, el que tiene sintomatología. ¿Listo? Entonces, el que tiene sintomatología lo vamos a poner aquí de segundo paciente. Entonces, es sintomatología que suele ser dolor torácico o disnea. Es una de las dos, casi que siempre. Y ese es nuestro segundo paciente. ¿Listo? Nuestro tercer paciente lo voy a poner aquí, pero lo voy a poner en rojo. ¿Listo? Y la razón es que este paciente, aunque también tiene sintomatología, esa sintomatología usualmente no es distinta. Es distinto a este dolor torácico y distinto a esta disnea. Y no solo es distinto, sino que lo que vamos a hacer con estos pacientes es radicalmente distinto en términos diagnósticos y terapéuticos que los demás pacientes. Entonces, estos pacientes como que están en una categoría distinta y aquí están las variantes. Aquí están los pacientes, por ejemplo, con angina vasoespástica o con una disfunción microvascular. Son pacientes distintos y veremos por qué son tan distintos después, pero por ahora simplemente quiero que lo tengan ahí como paciente con enfermedad vasoespástica microvascular, como en otra categoría distinta. Tercero. Cuarto paciente, aquel paciente que tiene complicaciones. ¿Listo? Entonces, cuarto paciente, aquel paciente que ya tiene una complicación. ¿Cuál complicación nos referimos aquí? Disfunción ventricular o falla cardíaca. Que esa falta en la suplencia de oxígeno y nutrientes ya generó que el corazón comience a funcionar de manera inadecuada, no pueda suplir las funciones que usualmente debe. ¿Listo? En este paciente hace una serie de cosas. Y después está el quinto y sexto paciente. Quinto y sexto paciente son pacientes que nosotros ya revascularizamos, ya llevamos a manejo definitivo. Son los revascularizados. Ya los llevamos a manejo definitivo. Sin embargo, lo que sucede aquí es que el quinto es menor de un año y el sexto es mayor de un año. Como veremos más adelante, cuando son menores de un año de la revascularización, hay una serie de conductas distintas que se hacen, sobre todo terapéuticas, y cuando es más de un año, lo mismo, esa serie de conductas va a cambiar. Entonces, hablaremos de todo eso, pero hablaremos en ese orden. ¿Listo? De aquí en adelante vamos a utilizar este orden para hablar, dando salvedad a que este tercer grupo, como yo les dije que es realmente distinto, o sea, lo que aplica a los demás no aplica a ellos, lo hablaremos al final, para no enredarnos. Pero entonces tengan en cuenta que ese es el orden que vamos a seguir en el video. Entonces, comencemos hablando del primer grupo. El primer grupo son los pacientes sintomáticos. En el paciente sintomático, la pregunta realmente es ¿cómo lo detectamos? Si no tiene síntomas, ¿cómo lo vamos a captar? Y yo les voy a mostrar de vez en cuando estas tablas aquí que tienen la clase de la evidencia, el nivel de la recomendación y un montón de recomendaciones, pero pues no vamos a ir con todas las recomendaciones, eso sino nunca acabaríamos, sino que los voy a llevar hacia lo que realmente es importante. Y en este caso lo que realmente es importante está aquí, por eso le estoy haciendo un poquito de zoom. Entonces ellos nos dicen, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, ¿listo? Ellos especifican pacientes, por ejemplo, con diabetes, pacientes con una historia familiar fuerte de enfermedad coronaria, que a propósito se define como enfermedad coronaria
en familiares de primer grado que tuvieron enfermedad coronaria, hombres menores de 55 años y mujeres de menores de 65 años. Porque tengan en cuenta que mucha gente puede decir como, no, sí, mi papá tiene enfermedad coronaria, pero si la enfermedad coronaria de los 70 años es casi que es un resultado de la naturaleza, pues, de la edad. Pero ya cuando ocurre menos de 55 años, ahí uno dice, bueno, es una historia prematura y significativa. Lo otro es que si más de 2 o 3 miembros de la familia, especialmente de primer grado, tienen enfermedad coronaria, ahí también lo consideramos bueno. Eso también puede ser significativo. Pero todo afuera de eso no necesariamente es historia familiar fuerte de enfermedad coronaria. Eso, o cuando yo tengo algunas otras medidas de que me dicen que este paciente puede tener enfermedad coronaria, ahí yo considero, oiga, esto puede ser un paciente de alto riesgo. ¿Y cuál es la conducta a seguir en estos pacientes? Considerar pedir imágenes funcionales o TAC coronario. Voy a resaltar TAC coronario, porque usualmente eso va a ser, si nosotros seguimos estas guías, la imagen que nosotros pediríamos en ese tipo de pacientes, ¿listo? Pero entonces, varias cosas a decir aquí. Primero, es una recomendación 2B. Entonces, siempre que veamos recomendaciones 2B, es donde tenemos un poquito de evidencia de que puede servir, pero no es la mejor evidencia, y por lo tanto aquí es donde otros factores comienzan a jugar. Otros factores como disponibilidad. Disponibilidad. Entonces, si usted tiene la imagen o no la tiene la imagen, pues eso va a afectar. Recursos. ¿Cuánto cuesta la imagen hacerla ya? Entonces, es precisamente por eso que usted va a ver que, por ejemplo, perfectamente en Estados Unidos estas guías se aplican tal cual dicen. Paciente con diabetes, un riesgo cardiovascular alto y hipertensión, 60 años, se les hace su TAC coronario. Aquí en Colombia, en algunos lados de Latinoamérica, puede que no. Solamente tamizaje, difícil. No, es porque la evidencia no es tan alta, y no es claro que identificar a estos pacientes antes de que desarrollen síntomas cambia ese enlaces versus después. Entonces, bueno, eso es como la evidencia que tenemos ahí. Pero entonces el resumen de esto es, ¿a quién tamizamos? Paciente de alto riesgo. ¿Listo? Mensaje clave de la guía, sin tanta evidencia. Muy bien. Entonces ahí ya chequeamos nuestro primer paciente, que es el paciente asintomático. Ahora pasamos al paciente sintomático. Y como yo les decía, el paciente sintomático usualmente presenta con una de dos formas: dolor torácico y disnea. Y nosotros desde los principios de los tiempos siempre hemos intentado identificar qué características de este dolor torácico me hacen pensar de que el problema viene del corazón y no de otro lado. Porque como ustedes deben saber, la causa más frecuente, por lo menos de presentación de dolor torácico en urgencias, no es cardíaca, ¿sí? Es ya sea gastrointestinal, que suele ser la que siempre queda de primera en los centros de urgencias, o pulmonar. Y cuando uno suma las dos, superan a la cardiovascular por muchísimo. Entonces, es importante tenerse en cuenta. Siempre nos preguntamos qué características nos hacen sospechar de que efectivamente el problema es de las coronarias. Y un par de científicos, Diamond y Forrester, crearon esta clasificación en base a un estudio que hicieron hace un montón de años. Entonces ellos crearon los criterios de la angina típica, atípica y un dolor no anginoso. Ellos decían, si el paciente tiene angina típica, la probabilidad de que tenga dolor de origen cardíaco es muy alta. Si es atípica, no tanta. Y si es no anginoso, pues aún menor. Y eso es correcto, eso es cierto, y eso lo usamos, y precisamente las guías por eso lo ponen aquí. Pero tiene un par de peros, y ya los diríamos. Pero entonces vamos simplemente por ahora y digamos los criterios. Los criterios son, primero, que el dolor sea constrictivo. Esto se traduce más como opresivo, es lo que de repente suelen decir, como que alguien les está oprimiendo. Ojo, muchas veces ellos no dicen que les está doliendo, sino que sienten como un disconfort, como una molestia ahí. Entonces, tener eso en cuenta. Pero entonces, lo mismo, uno siempre les pregunta, ¿cómo a alguien se le estuviera sentando? Sí. Sí, y si ese dolor es retroesternal, opresivo y se les irradia, ya sea a cuello, mandíbula, hombro o brazo, ahí decimos, bueno, es un dolor, cumple ese criterio. ¿Listo? Si es precipitado por esfuerzo físico y si es aliviado por reposo o nitratos dentro de 5 minutos. Esas son las 3 características. La manera en la que yo me acuerdo de estas características es que con todo dolor yo tengo el dolor, tengo lo que lo desencadena y tengo lo que lo alivia. Entonces, estos criterios literalmente lo que hacen es recordarme que lo desencadena, esto, que cómo es el dolor,
esto, y que lo alivia, esto. Entonces así es muy fácil de acordarse. Desencadena, dolor, alivio. ¿Listo? Por si se les olvidan los tres criterios de la angina típica. Entonces, si cumple los tres, tengo una angina típica. Si cumple dos, tengo una angina atípica. Y si tiene uno o ninguno, tiene un dolor no anginoso. La gente a veces comete el error de decir es un dolor no cardíaco. Y de entrada dice como, bueno, si me da esto, efectivamente el problema no es coronario. Eso es falso, porque en realidad la evidencia nos ha mostrado, después de que este estudio salió, de que solo el 10 a 15% de los pacientes presentan así, típico, de manera típica. Más del 80% de los casos presentan con un dolor ya sea atípico o no anginoso. Y la división entre ambos es casi que igual. Entonces, hay una gran proporción de pacientes que van a presentar un dolor no anginoso, para que lo tengan en mente. ¿Listo? Entonces, una vez uno dice, listo, ya clasifiqué a mi angina, por ejemplo, angina atípica, lo que voy a hacer ahora es ponerle un apellido. Y ese apellido va a ser el de estable o inestable. Para decir que algo es inestable, tienen que cumplir uno de los siguientes criterios. Ojo, no los tres, uno de los tres. Que sea de nuevo, es decir, que el paciente no haya tenido dolor nunca y le comenzó. Que ocurra en reposo por más de 20 minutos. El dolor típico de estos pacientes usualmente dura menos de 10 minutos, unos pocos minutos. Entonces, cuando dura más de 20 minutos, cuidado. Y que es en crescendo. En crescendo es que el paciente tiene un nivel de dolor usual y ese dolor le está ocurriendo o con menor actividad física, lo que usualmente ocurre, o con una mayor severidad. La severidad no incluye la tabla aquí, pero la severidad es de acuerdo a las guías canadienses. Ellos tienen una tabla que se llama la CCS. Lo pueden buscar ahí, realmente muy poquita gente lo clasifica con esa tabla, pero pues existe. Ojo, una cosa. Entonces, bueno, en teoría, si yo tengo cualquiera de esas, yo digo que la angina es inestable. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque la angina inestable, como ustedes recordarán, y creo que lo escribí más adelante, entonces voy a subir un poquito a ver si les muestro que lo tengo por acá. Sí, lo tengo por aquí. La angina inestable está dentro del síndrome coronario agudo. Entonces, si yo clasifico al paciente como una angina inestable, automáticamente entra un algoritmo distinto al que vamos a hablar ahorita. Entonces, esa es la razón de clasificarlo aquí. Si yo digo, esta angina es inestable, automáticamente voy a hacer un escenario muy distinto. Automáticamente mi conducta va a ser mucho más rápida. Voy a pensar de que este paciente se puede morir en las próximas horas. El riesgo de que pase eso es mucho más alto. Es la razón. Sin embargo, aquí hay una aclaración y la guía lo dice así tal cual. En los pacientes que tienen angina de novo, usualmente eso se caracteriza como angina inestable. Sin embargo, aquí viene eso. Los pacientes que les da angina por primera vez con esfuerzo físico severo, o sea, el paciente que, no el paciente que caminó una cuadra, sino el paciente que corrió, hizo algo a lo que no está acostumbrado, pero es un esfuerzo severo, y se dio por completo en reposo, no se deberían clasificar como una angina inestable. Porque no tiene sentido. En ese tipo de pacientes deberíamos clasificarlo más bien como un síndrome coronario crónico. Esto es simplemente que pues, le dio una angina porque superó el umbral que puede con el esfuerzo físico. Entonces, como para que tengan eso en mente. Listo, no toda angina de novo es inestable. Muy bien. Entonces, cuando usted ya hizo todo esto, usted ya tiene su paciente. Que ese paciente usted ya lo clasificó, usted dijo, este paciente tiene una angina. Pongámosle que este paciente tiene 55 años. Ya les cuento para qué hacemos esto. Es hombre y tiene una angina inestable. Qué pena, atípica. Dice que es atípica, estable. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer ahora con ese paciente? Bueno, sencillo, usted va a seguir este algoritmo. Este algoritmo es de las joyas de esta guía, nos resume en 6 pasos, en 6 sencillos pasos, lo que uno debe hacer con un paciente que uno sospecha que tiene un síndrome coronario agudo. Paso número 1, básicamente, historia clínica y examen físico. Si es angina inestable, si esto le orienta que es una angina inestable, sencillo, siga las guías del síndrome coronario agudo. Vea otro de nuestros videos acerca del síndrome coronario agudo, que tenemos bastantes de esos videos, entonces vayan y mírenos. Si no es eso, si efectivamente está estable, la cosa es de síndrome crónico y no agudo, lo que usted va a hacer es ver comorbilidades y calidad de vida. La razón por la que ellos meten esto aquí es porque esto lo ve todo el tiempo en la clínica. Pacientes que
yo sé que aunque yo les confirme la enfermedad coronaria, no les voy a hacer nada invasivo. No los voy a llevar a cateterismo, no los voy a llevar a revascularización, no les voy a indicar que los operen y que les pongan puentes. Y aún así, todos los pacientes terminan con un montón de intervenciones, un montón de pruebas diagnósticas que al final de cuentas no les cambian nada. Les voy a poner los mismos medicamentos. Entonces, ellos dicen, en ese paciente en donde su pronóstico de vida es menor de un año, básicamente en donde la revascularización es fútil, ese paciente con cáncer, dependencia funcional total, que casi ni se comunica, ese paciente no lo incomode, no lo ponga a llevar un montón de pruebas diagnósticos que no le van a cambiar en nada, sino que más bien si usted sospecha que ese paciente tiene dolor torácico cardíaco, póngale terapia médica y no le moleste más la vida. ¿Listo? Quítele los síntomas, haga que se siente cómodo, pero no le ponga a hacer un montón de procedimientos a que lo chusen y a que le pongan un montón de cosas, simplemente para confirmar algo que pues no le va a cambiar el confort del paciente, que en estos pacientes es lo más importante. Pero bueno, eso es otro tema. Si el paciente no entra en esa categoría, lo que usted va a hacer es pedir 4 pruebas diagnósticas. Voy a hacer suma aquí un segundito. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Electrocardiograma de 2 derivaciones en reposo. Bioquímica sanguínea, que en realidad es una serie de pruebas, todas en sangre, pero serie de pruebas ya diríamos cuáles son. Radiografía de tórax. Radiografía de tórax en solo en 3 tipos de pacientes, ya diríamos en cuáles. Y ecocardiograma en reposo. A todo el mundo usted le va a hacer una mezcla de esas 4. Enfaticemos cuál es la bioquímica. Entonces, la bioquímica sanguínea, cuando ellos hablan de bioquímica, se refieren a esas 6 cosas: hemograma, TSH, glucemia y glicada, perfil lipídico, azoados y ácido úrico. Eso es lo que ellos se refieren con bioquímica sanguínea. ¿Recuerdan que dije que eran 3 pacientes a los que uno le pedía radiografía de tórax? ¿Cuáles son los 3 pacientes? Básicamente el que tiene una presentación atípica, el que usted le sospecha que puede tener falla cardíaca, porque la falla cardíaca puede tener unas manifestaciones radiológicas, o que usted le sospeche una enfermedad pulmonar. ¿Listo? Esas 3 cosas básicamente en el que o tenga falla o usted le sospeche otra cosa. Ahí usted le pide radiografía de tórax. ¿Listo? Y usted cuando ya tenga esto, cuando ya tenga su historia clínica, su examen físico y unas pruebas, usted tiene todo lo que necesita para calcular una cosa que se llama la probabilidad pretest. Y esto es clave, porque la guía, aquí es el punto en donde alguien sabe si usted leyó la guía o no, si usted sabe exactamente qué hacer con esto, cómo se calcula la probabilidad pretest y qué conducta vamos a hacer. Entonces, como yo les decía, la probabilidad pretest básicamente es lo que dice el nombre, es la probabilidad de que este paciente tenga enfermedad coronaria antes de realizarle cualquier prueba diagnóstica. ¿Y esto por qué es importante? Porque de acuerdo a esa probabilidad yo me voy a orientar a pedirle una prueba o la otra. Entonces puede que, por ejemplo, si la probabilidad pretest es muy muy bajita, yo termine no pidiéndole nada, porque pues si la probabilidad es muy bajita, pues precisamente la probabilidad es muy bajita, entonces no le voy a pedir nada porque lo más probable es que no tenga esa enfermedad. Si la probabilidad es extremadamente alta y yo estoy casi seguro de que ese paciente tiene una enfermedad, o sea, yo le pongo la ficha, ese paciente tiene enfermedad coronaria sí o sí, de entrada le voy a pedir una prueba invasiva. ¿Listo? Una coronariografía, porque lo más probable es que lo vaya a llevar a revascularización y las decisiones de revascularización se hacen con esta prueba, con la coronariografía. Si está en la mitad, bueno, ahí depende. Si la probabilidad es bajita, pero no tan bajita, como ustedes pueden ver aquí, me voy a orientar por el TAC coronario, y si está en toda la mitad de eso, me voy a orientar por pruebas funcionales. Pero ya vamos a explicar esto un poquitico más a fondo. Entonces, primero que todo, ¿cómo evalúo, o sea, cómo calculo esa probabilidad pretest? Y la manera que la calculo es con una tablita que eso ha existido durante años. Se ha modificado un poquito, por ejemplo, en esta edición de la guía, ellos añadieron este cuadro aquí, que es en los pacientes que no presentan con dolor, sino con disnea. Eso es nuevo. Pero la parte de aquí a la izquierda, eso siempre ha estado. Y lo que ellos hablan es que listo, usted lo que va a tener en cuenta es la edad del paciente, la categoría de sexo y la característica de dolor, típico, atípico o no originoso, utilizando la escala de Diamond-Forrester. Entonces, de nuevo, con el paciente que nosotros habíamos dicho, 55 años, hagámoslo con tanto hombre como mujer, hombre y mujer, y una angina atípica estable. Entonces, 55 años, nos ubicamos en esta parte de la gráfica, hombre y mujer y dolor atípico. Entonces, si yo tengo un paciente, hombre con dolor atípico de 55 años, la probabilidad de que él tenga enfermedad coronaria, 17%, mujer, 6%.
Entonces, ¿qué hago con ese valor? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta aquí, la guía puso como con este verde oscuro a todos los valores que están por encima del 15%. Eso es porque todos los pacientes que tienen una probabilidad de pretest mayor de 15% se ganaron su boleto para un examen diagnóstico. Entonces, a estos pacientes mayores de 15% les hacemos un examen diagnóstico, cual ya veremos más adelante. Los que están debajo de 5% están en gris. Ustedes los pueden ver aquí. 1, 2, 3, etc. Esos están en gris. Y esos, nosotros sabemos, es como el punto que estamos de acuerdo en el que listo, menos de 5% no vale la pena, no le pida ningún examen diagnóstico. Busque otras causas, obsérvelo, pero no examen diagnóstico. El problema es en toda la mitad. Si uno lee la guía, o sea, y en realidad hay estudios que efectivamente hacen esto, hay estudios, ¿sí?, que dicen que los pacientes que tienen una probabilidad menor del 15% no tienen desenlaces cardiovasculares malos, tienen un riesgo de mortalidad por infarto o muerte cardiovascular menos del 1%, lo cual es muy parecido a la población general. Entonces, es seguro, y aquí ellos dicen eso, es seguro deferir las pruebas diagnósticas en estos pacientes, es decir, no les pida pruebas diagnósticas. Pero las guías, literalmente lo siguiente que dicen es, en pacientes con una probabilidad de entre 5 y 15%, que tienen 1, síntomas limitantes, y 2, que tienen una mayor probabilidad de que les salga la prueba positiva, puede considerar, y ellos dicen así, puede considerar, ojo, esto no es que usted tenga que pedirlo, pero puede considerar y puede ser prudente pedir una prueba diagnóstica. ¿Listo? Entonces, de nuevo, este grupo de 5 a 15% va a representar un grupo extraño, porque dependiendo de lo que usted evalúe, usted puede terminar aquí o acá. ¿Cómo va a tomar la decisión? A través de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Listo? Entonces usted va a complementar la tabla, no se va a fijar solamente en edad y sexo, sino que va a ver en otras cosas, como ¿será que este paciente tiene factores de riesgo? Dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia cardiovascular. Entonces, de nuevo, para aterrizar el concepto. Imaginémonos nuestro paciente que teníamos aquí. Imaginemos a la mujer. La mujer con dolor atípico de 55 años. Si esa mujer es diabética, fumadora, con dislipidemia, toda su enfermedad toda su familia tiene enfermedad cardiovascular y me da miedo, está dentro de las guías considerar un estudio diagnóstico. Pero esa paciente tuvo un único episodio, dolor muy atípico, como que a mí no me suena tanto, ningún factor de riesgo cardiovascular, nada que me haga sospecharlo muy fuerte, yo creo que no fue nada. Bueno, no, yo ya sé que por las guías, por los estudios que se han realizado, que no es una mala conducta simplemente obtenerla en observación. Decir, bueno, vamos a ver si va a ocurrir algo más, o de pronto buscar diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Entonces, eso es como aterrizando las guías, ya un ejemplo más puntual. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a tomar la decisión? Esto. Factores que aumentan la probabilidad y factores que disminuyen. También los cambios electrocardiográficos en el electro nos van a ayudar. Que en el electrocardiograma yo haya encontrado signos de disfunción ventricular. ¿Listo? Una FEBI bajita. Yo digo, uy, yo no sé por qué tiene la FEBI bajita. Bueno, busquémosle la causa. ¿Listo? Eso es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión en ese grupo de 5 a 15%. Ahora bien, en cuanto a la prueba diagnóstica, nosotros ya dijimos brevemente que ellos nos orientan a, si tienen una probabilidad muy alta, de una vez les llevo una prueba invasiva. Una probabilidad muy baja, pues no le pido nada. No tan baja, TAC coronario, y en toda la mitad pruebas funcionales. ¿Pero por qué? ¿Eso de dónde salió? Bueno, eso salió de aquí. Ellos dan esta gráfica que al principio es un poco enredada de entender, pero básicamente lo que ellos hacen aquí es ponerlos cada prueba. El electrocardiograma con estrés, el TAC coronario, el PET y el SPECT, que estas dos ambas son pruebas de lo que nosotros llamamos coloquialmente la perfusión miocárdica. Son simplemente dos métodos distintos de hacer lo mismo. Una resonancia magnética nuclear con estrés y un ecoestrés. Y lo que ellos hacen aquí es poner cuál es el rendimiento diagnóstico en cuanto a capacidad de confirmar o descartar enfermedad. Confirmar es lo que ellos llaman rule in, que ponen en rojo, y descartar es lo que llaman rule out y ponen en verde. Entonces, les voy a explicar, por ejemplo, con el ecoestrés. Espérense, borro todo esto de aquí para dejarnos espacio. Entonces, les voy a explicar con el electroestrés. Entonces, ¿qué significan estas líneas? Que si mi paciente tiene, por ejemplo, 90% de probabilidad y la prueba me sale positiva, como estoy dentro de la barra de capacidad de confirmación, este positivo yo le creo. Efectivamente,
es bastante probable de que el paciente yo le encuentre una lesión en coronariografía, que esto significa aquí, eso es ICA, son las siglas en inglés de coronariografía, una lesión significativa en la coronariografía. ¿Qué definimos como una lesión significativa? Una lesión con una estenosis mayor al 70%. Entonces, si el electroestrés me sale positivo en este paciente, yo le creo. Pero ojo, fíjense que eso fue con una probabilidad pretest del 90%. Si yo cambio el escenario y utilizo un escenario más afín a la historia, pues a la práctica clínica, porque voy a subir un segundo y les quiero mostrar una cosa, simplemente para traerlo a colación. Si ustedes ven los porcentajes aquí, ninguno es del 90%. O sea, en el peor de los casos, estamos hablando del 52%. Entonces, y casos más frecuentes, 32, 17. Entonces, digamos, hagámoslo con 32. Si yo me voy aquí y pongo un paciente, perdón. Si yo me voy aquí, pongo 32% y la prueba me sale positiva, no le creo tanto, porque el rendimiento diagnóstico nosotros ya sabemos que no es excelente en ese grupo. Nosotros ya sabemos que si me sale positivo, la probabilidad de que sea un falso positivo es alta. Entonces, no le creo, no me sirve tanto ese examen. Por el contrario, fíjense que la capacidad de descartar es también malita. Si, por ejemplo, mismo paciente, 32%, me sale negativa, fíjense que se sale del espectro en donde esta prueba tiene su capacidad de descarte. Entonces, si me sale negativa, la capacidad de que sea un falso negativo también es alta. De ahí creo que ustedes ya pueden entender por qué nosotros hemos abandonado un poco el electroestrés para el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Porque su rendimiento diagnóstico solo funciona, solo es bueno para descartar o confirmar en los extremos de la probabilidad. Y llegar a estos puntos es realmente raro. Entonces, de ahí que voy a ir un segundo aquí. Cuando ustedes ven las guías europeas siempre tienen esto, que son los cambios en la recomendación. Y en los cambios en la recomendación en el 2013, como podemos ver aquí, ellos recomendaban el electroestrés como la prueba inicial en pacientes con probabilidad intermedia. Ya no. Ahora nosotros decimos, el electroestrés puede considerarse cuando otras pruebas no invasivas o invasivas no están disponibles. Que es la manera elegante de decir ellos de no lo pida menos de que no haya nada más. Entonces sí, ya realmente no es nuestro test de elección en pacientes intermedios. Y la razón es por esto. Entonces, cuando uno entiende cómo interpretar esta gráfica, uno entiende mucho de lo que la guía recomienda. Entonces, la guía recomienda, por ejemplo, que el TAC coronario se realice en pacientes con una probabilidad bajita. ¿Sí? Una probabilidad entre 5 y 15%, de pronto entre 15 y 20%. Y la razón por la que uno hace eso es porque si ustedes observan aquí la probabilidad de descartar una enfermedad, que es mi objetivo en un paciente con una baja probabilidad, o sea, cuando yo tengo una baja probabilidad lo que me interesa es descartarlo, porque de nuevo tengo baja probabilidad. Cuando tengo alta probabilidad lo que me interesa es confirmarlo. Entonces, aquí si ustedes observan las barras verdes, la barra verde que llega más, que cubre la mayor cantidad de espectro, es la del TAC coronario. Llega casi que hasta aquí. Lo mismo, es raro encontrar un paciente en este lado del espectro, pero lo importante es que tiene de todas las pruebas el mejor rendimiento para descartar. De ahí que, voy a subir un segundo, nosotros sabemos que en el espectro de probabilidad bajo es la prueba de elección, TAC coronario. De nuevo, no hay puntos estrictos, no es que nosotros digamos de entre 15 y 20, no, es como un espectro, ¿listo? Pero en general, cuando la probabilidad es baja, esa es nuestra prueba de elección y esa es la razón. Por el contrario, si ustedes se fijan en la capacidad de confirmar, el TAC coronario no es muy bueno y es aún peor en confirmar algo que son lesiones significativas funcionales. Porque esta gráfica de aquí, la A, nos está viendo cuál es la capacidad de la prueba de ser positiva o ser negativa, confirmar o descartar lesiones significativas, ¿sí? Lesiones significativas en coronariografía. Y es lo que yo les decía, que uno encuentre más del 70% obstruido en la imagen. Pero esta gráfica de aquí, la B, nos está hablando de la probabilidad de encontrar cambios funcionales significativos en esa coronariografía. Sin meternos muy a profundidad, este FFR aquí que ustedes ven es la reserva de flujo coronario. Y es una medida que nosotros podemos objetivizar el impacto hemodinámico de esa lesión. Porque yo puedo tener, por ejemplo, una lesión aquí del 70% en un paciente. En otro paciente, mismo nivel de estenosis,
70%, pero por alguna razón, o sea, por alguna razón simplemente sabemos que esta lesión está haciendo que el corazón sufra, ¿m? Mientras que esta lesión, por alguna razón, no parece tener ese impacto. Nosotros comenzamos a ver eso en las angiografías. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente la manera en la que el cuerpo regula esto, porque las arterias se pueden vasodilatar y con el esfuerzo pueden incluso cambiar el flujo o tener una diferente regulación microvascular. Entonces había una serie de factores que se metían ahí. Entonces nosotros dijimos, bueno, no solo el porcentaje es importante, sino también la funcionalidad importa. Y la manera en la que nosotros objetivizamos esa funcionalidad es a través de calculando esto. Sin meterme muy a profundidad, eso básicamente se calcula identificando la presión proximal y distal, dividiéndolas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lesión que le está dando dificultad al cuerpo para pasar sangre, lo que el cuerpo hace es aumentar la presión aquí, ¿sí? Intenta poner mucha presión para ganarle a esta obstrucción e intentar bajar la presión aquí. Esa diferencia hace que la división pues sea distinta, porque hagan de cuenta que aquí usualmente la presión es 1 y aquí es 1. Entonces me da 1 sobre 1, ¿cierto? Si de la nada, bueno, esto es presión distal sobre presión proximal. Si de la nada yo digo, bueno, mi presión aquí está bajando, entonces ahora es 0.7 y aquí ahora es 1.4. De la nada esto ya es 0.5. Entonces dejó de ser 1 y pasó a 0.5. En general nosotros consideramos que un FFR, una reserva de flujo coronario, de flujo fraccional, qué pena, es menor de 0.8, consideramos que es significativa. Esto lo avaló un estudio que se llama el FAME y el FAME 2. Entonces sí, eso es como lo que nos indica. Nosotros con ese FFR nos hemos dado cuenta que unas lesiones incluso menores de 70% son significativas y mayores de 70% a veces no son significativas. Entonces esto es como ha cambiado un poco la manera en la que pensamos de la hemodinámica. Pero bueno, ese es el FFR. Y a lo que quería llegar con todo eso era que en los pacientes con TAC coronario estamos identificando obstrucciones, porque pues es lo que nos muestra el TAC coronario, la arteria, qué tanta obstrucción tiene la arteria. Pero de ahí a que eso sea significativo, fíjense que la prueba pierde mucho rendimiento diagnóstico. Fíjense que pasa de tener un rendimiento diagnóstico más o menos en menos del 50% a más o menos el 70%. Es incapacidad de confirmación de algo significativo, no es tan buena. Entonces, es la razón por la que nosotros, para confirmar estas enfermedades, nos vamos con otras pruebas. ¿Como cuáles? Pacientes en los que estamos segurísimos que ese paciente tiene enfermedad coronaria, de entrada nos vamos con la coronariografía, que es la prueba de elección, porque ella de una vez puede ser terapéutica, o sea, podemos ahí mismo en la coronariografía tomar decisiones, poner un stent, lo que sea, entonces pues tiene sentido. Y en todos los demás, cuando el diagnóstico no es así tan seguro, nos vamos con pruebas funcionales. Y estas son las pruebas funcionales. Están las pruebas de perfusión miocárdica, que son el SPECT y el PET. Déjenos un comentario si quieren que les expliquemos como muy brevemente cómo funcionan estas pruebas, porque pues no es como el objetivo de este video. Y también está la resonancia magnética coronaria. Entonces, esas son como las pruebas, lo que llamamos las pruebas no invasivas funcionales, listo, a ese grupo de imágenes diagnósticas. Y ese grupo de imágenes diagnósticas básicamente lo que cuantifica es el grado de isquemia que el corazón está teniendo. Y eso, como yo les digo, como tiene una mejor capacidad ahí de confirmación, son las de elección en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, entender esta gráfica, pues ahora tiene mucho más sentido. ¿Sí? Los pacientes segurísimos, invasivo. Menos de 5%, nada. Un poquito más alto, TAC coronario. Y en toda la mitad, pruebas funcionales. La guía nunca entra a especificar cuándo se prefiere una resonancia magnética nuclear que un PET o que un SPECT. Ténganlo en cuenta. Depende más que todo de la disponibilidad y la experticia que ustedes tengan con esa prueba específica. ¿Listo? Pero eso es más o menos de aquí. Y esto construye un poquito con lo que ya hablamos y lo refine un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Comenzamos con la parte de aquí. Si usted tiene un paciente con baja probabilidad, lo que dijimos, la prueba coronaria, la prueba de TAC coronario es la mejor para descartar el diagnóstico. Pero tenga en cuenta otras cosas. ¿Qué otras cosas debe tener en cuenta? Uno, que el paciente no tenga limitantes.
¿Listo? Porque estas cosas van a hacer que la prueba sea difícil de interpretar. ¿Cuáles son las limitantes? La presencia de una arritmia. Una arritmia hace que el test no tenga tan buena sensibilidad. Que haya presencia de calcificación coronaria extensa, porque en ese caso le va a salir que hay obstrucción cuando realmente lo único que hay es que las arterias están muy rígidas, pero eso no significa que estén obstruidas. Obesidad, eso afecta a la ventana, aunque pues esto no es como un ecocardiograma, igual la obesidad puede generar artefactos. Incapacidad de apnea, esto uno lo ve bastante, pacientes que están mandando allá que están muy deteriorados, con una muy mala funcionalidad, que no son capaces de mantener los periodos de apnea necesarios para tomar la prueba, automáticamente descalificados para esto, o que sean alérgicos al medio de contraste. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta también eso, tengan en cuenta pues que existe la prueba y que la gente la puede interpretar. Y ya, eso es básicamente lo importante para solicitar TAC coronario. Tengan en cuenta además, en caso de que usted encuentre una lesión significativa, bueno, aquí la guía lo que dice es lo siguiente. Si usted encuentra una lesión en mayor del 90%, el diagnóstico está. En realidad, más que está, es una lesión tan extensa, es una obstrucción tan importante que en realidad usted debería pasar directamente, y es por eso que ellos ponen aquí esto, usted debería pasar directamente a esto. Porque aquí es cuando usted comienza a entrar en el mundo de tiene indicación de revascularización, por lo tanto llévelo a la prueba que la puede realizar y que puede cuantificar si esta lesión es significativa, lo cual lo más probable es que sí sea. ¿Listo? Entonces, más del 90%, llévelo a TAC coronaria. Menor del 50%, vamos a poner espérense, borro esto aquí. Digamos, menor del 50%, no hay ninguna lesión menor del 50% que sea significativa, entonces, diagnóstico descartada. Y si sale entre 50 y 90, la repercusión de esa lesión no es clara. Perfectamente esa lesión puede que no tenga una repercusión isquémica, en cuyo caso se descarta el diagnóstico, o puede que sea muy severa, en cuyo caso usted tenga que pasar eventualmente a revascularizarlo. No es claro, pero tampoco es lo suficientemente severo como para que usted pase directamente a una coronariografía, ¿sí? De nuevo, entonces hay una estrategia de estratificación, lo que llamamos una estratificación no invasiva, tiene más sentido. Y es por eso que aquí ellos tienen esta flecha. Si usted tiene entre el 50 y 90%, haga una prueba no invasiva. ¿Listo? Simplemente quiero que eso quede completamente claro porque mucha gente se confunde con eso. Entonces simplemente estoy aquí poniendo como para que usted no se confunda. ¿Listo? Como con los diferentes colores. Muy bien. Entonces 90, 50, 90 y menos de 50. Entonces eso es si usted comienza con el lado de probabilidad baja. Si usted comienza con el lado de probabilidad alta, lo que nosotros ya hablamos, usted entra directamente aquí a la coronariografía. Ellos ponen 3 criterios como muy puntuales. Primero, probabilidad alta con síntomas severos refractarios a terapia médica. Ahí no hay duda. De manera inmediata comienza aquí. Segundo, angina típica. ¿Listo? Entonces de entrada usted ya comienza con las probabilidades altas, más o menos. Con bajo nivel de ejercicio. Lo mismo, hablando un poco de la severidad. Que en la evaluación clínica, incluyendo esto, habla de alto riesgo de eventos. Esto de alto riesgo de eventos ya lo definiremos más adelante. Pero básicamente, si usted bueno, ya llego a este. Entonces, eso es el segundo. Tercero, disfunción ventricular sugestiva de enfermedad coronaria. Entonces, si usted intenta resumir esos 3 criterios, con lo que queda es básicamente que usted tiene un paciente que es muy probable, que es de alto riesgo, usted entra aquí, coronariografía. Fíjense que en todo dice eso, probable, típico y además alto riesgo de eventos y además síntomas severos y además disfunción ventricular, hablando precisamente de esto, alto riesgo o severo. Entonces probable, severo, alto riesgo, ahí es donde uno comienza a decir, bueno, vale la pena de entrada estratificar a este paciente de manera invasiva. ¿Listo? Definamos un segundo esto de alto riesgo de eventos. Alto riesgo de eventos. Voy a simplemente ponerlo muy rápido. Ahorita lo decimos un poquito mejor. Pero en el alto riesgo de eventos es que ese paciente tiene una mortalidad mayor del 3% de mortalidad cardíaca.
La manera en la que nosotros determinamos eso es con las pruebas que solicitamos. Por ejemplo, si ese paciente nosotros le solicitamos un electrocardiograma de esfuerzo, nosotros le aplicamos unos criterios que se llaman los criterios de Duke-Treadmill. Si le solicitamos un SPECT, nosotros decimos, ok, tiene un área de isquemia mayor del 10%, tiene alto riesgo de eventos. Y así es como uno determina esta probabilidad, como para que lo tengan ahí en mente ya que lo mencionamos aquí. Todo lo que esté entre la mitad de esos dos va a entrar aquí. Probabilidad alta aquí lo definen como mayor del 15%, pues precisamente porque estamos hablando porque es como el punto de corte que ya dijimos. En donde la revascularización sea probable quiere decir, bueno, lo mismo, exactamente lo mismo que habíamos acá. Tenemos 50-90%, no sabemos qué tan significativo es eso, pero existe la posibilidad, existe la probabilidad, entonces aquí lo metemos. Donde se tenga la imagen y esté disponible y se puede interpretar. Lo mismo aquí donde yo les decía, aquí tenemos varias opciones, tenemos el PET, tenemos SPECT y tenemos una resonancia magnética nuclear con esfuerzo. ¿Cuál va a pedir? La que usted sepa interpretar y que esté disponible. ¿Listo? Una cosa que tienen estas pruebas de útil es que le permiten ver la viabilidad. Entonces ellas a veces van a reportar cosas como, por ejemplo, en la perfusión miocárdica encontramos una necrosis del 10%. Una necrosis del 10% habla de que ya se murió, no hay mucho que hacer. Pero si le dicen, no, encontramos un área isquémica del 18%, habla de que esa área se está quedando sin oxígeno cuando se le pone esfuerzo, pero que si usted llega y lo revasculariza, hay una probabilidad de que esa área se mejore y que no termine muerta. Entonces, eso es también favorable. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que nos muestra la gráfica. Si usted encuentra algunos criterios que ya iremos más adelante en la revascularización, pues la opción es eventualmente pasar aquí. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios? Estos. Bueno. ¿Qué otra cosa vale la pena discutir por aquí? Ellos aquí de una vez están hablando del tema de revascularización. Ténganlo ahí en mente. Por ahora estamos hablando de la parte diagnóstica. Pero si ya más adelante vamos a hablar del tema de revascularización. Pasemos ahora a usted qué hace una vez ya confirmó el diagnóstico. Entonces usted ya tiene su paciente, digamos su paciente de 55 años, mujer o hombre, y usted ya dijo efectivamente, este paciente tiene una enfermedad coronaria y lo identificó por primero un TAC coronario y después le hizo una prueba funcional. El siguiente paso ahora es clasificarlo. Entonces la primera cosa que usted le va a clasificar es el riesgo de mortalidad. ¿Listo? Ese riesgo de mortalidad, como yo les decía, como lo mencionamos brevemente, puede ser alto, moderado o bajo. Alto mayor de 3%, moderado 1 a 3 y bajo menor de 1%. ¿Y cómo hacemos para determinar eso? Principalmente a través de pruebas diagnósticas. Y aquí es, por ejemplo, donde sí está la utilidad del electrocardiograma diagnóstico. El electrocardiograma diagnóstico nos va a ayudar y es de las mejores medidas en realidad que tenemos para valorar esto, para valorar mortalidad cardiovascular, porque uno de los mejores índices que nosotros tenemos para saber si alguien se va a morir de manera próxima es cuánto ejercicio puede hacer y por cuánto tiempo lo puede mantener. Y en realidad pues eso no es como el objetivo de esta charla, pero hay gráficas súper bonitas donde muestra eso, demuestra que usted tiene, haga de cuenta, no sé, porcentaje de severidad de obstrucción o severidad de la enfermedad. Aquí tiene mortalidad y aquí tiene varios grupos. Entonces tiene un grupo comparado con otro grupo comparado con otro y así. Y en general lo que usted observa es que sí, a medida que la obstrucción va aumentando, la mortalidad es peor, pero en los pacientes que logran mantener un nivel de ejercicio, que digamos aquí sean estos de rojo, la mortalidad siempre es menor a los que no tienen esto y en ocasiones incluso logra equipararla a que tienen grados menores de obstrucción con tal de que el paciente pueda seguir haciendo ejercicio. Entonces, bueno, eso simplemente como para mostrarnos, tengo la gráfica aquí específica, pero es bastante interesante. Entonces, listo. Estamos hablando entonces de que esos criterios nos van a ayudar a clasificar al paciente con un alto riesgo de eventos. El del electro es aplicando este puntaje de Duke-Treadmill. Duke-Treadmill es esto. Ellos básicamente lo que hacen es una serie de tabulaciones. Entonces
Haga cuenta que usted le está haciendo la prueba de esfuerzo y el paciente se le identificó una desviación del ST de 2 milímetros. Y no presentó dolor, no presentó angina durante el ejercicio. Entonces lo que usted hace ahí es poner tal cual una regla, la tabula, y le pone, y queda con este punto. Voy a ponerlo aquí en rojo, queda con este punto. Después lo que usted hace es ver cuánto tiempo duró el paciente en el ejercicio. Digamos que llegó a 13 METs 12 minutos. Entonces de nuevo usted lo que hace en ese caso es hacer una línea, perdón, en el pulso, chan. Y aquí queda con su resultado. ¿Cuál es voy a borrar esto aquí un segundo. ¿Cuál es ese resultado? Que en este caso tiene una mortalidad de como del 1.3%. Entonces ustedes lo clasificarían como riesgo moderado. ¿Listo? Así es más o menos como se calcula el Duke Treadmill. Y ahí están los demás criterios para eventos de alto riesgo. Entonces, en caso que usted le hizo TAC coronario, que haya encontrado enfermedad de 3 vasos con estenosis proximal, o que haya encontrado enfermedad de la coronaria izquierda principal o de la descendente proximal. Cualquiera de esos, evento de alto riesgo. En ecoestrés y en resonancia magnética habla de los segmentos en los que usted encontró hipoquinesia o kinesia durante el estrés, si es más de 2 o más de 3, y en SPECT un área de isquemia mayor del 10%. Como vamos a ver, casi todos estos criterios hablan, casi que son criterios también de revascularización. Es por eso que cuando uno los encuentra pasa directamente a la coronariografía. ¿Listo? Entonces, bueno, en este punto ya usted tiene su diagnóstico, ya lo clasificó, ahora lo que tiene que hacer es manejar. Y creo que es la manera más sencilla de hablar del manejo aquí intenté como resumir la guía. Entonces la guía dice, a todos se les va a dar como una serie de cosas. ¿Cuáles son esas serie de cosas? Bueno, sencillo. Si el paciente es sintomático, pues usted le va a dar manejo para los síntomas. Y ese manejo va a ser un manejo que llamamos antiisquémico, que la guía utiliza esa nomenclatura. Además, le va a dar manejo preventivo para que el paciente no se infarte ni le dé falla cardíaca. Para eso, estilo de vida, probablemente lo mejor que tenemos, estatinas, segunda cosa mejor que tenemos, antiagregantes excelentes, y como los antiagregantes generan enfermedad ácido péptica, inhibidores de mover protones. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar exactamente cuáles son, con qué dosis y etcétera. Además, usted va a modificar este manejo que le da a todos de acuerdo a las comorbilidades que el paciente tenga. Entonces vamos a ver que hay recomendaciones que dicen, si el paciente tiene esto, en vez de darle este antiagregante, dele este otro, por ejemplo. Y de acuerdo al riesgo. Entonces vamos a ver tablas en donde dice, si el paciente tiene alto riesgo de mortalidad, de nuevo, bajo unos criterios que ya vamos a decir, añádale este medicamento o este medicamento. ¿Listo? Eso es de acuerdo a comorbilidades y riesgo. Y en caso de que cumpla criterios, llévelo a revascularización. Entonces, ampliemos un poquito más esta parte del manejo sintomático. Entonces, el manejo sintomático puede ser de manera inmediata o aguda o de manera crónica. En realidad, usualmente uno indica ambos. Uno le dice al paciente, mire, usted cuando le dé el síntoma, así como en las crisis de asma, cuando esté con el dolor torácico, porque digamos que acaba de subir 2 pisos de escaleras, lo que usted va a hacer es va a tomar esto. ¿Qué es lo que va a tomar? La guía dice nitroglicerina 0.3 a 0.6 miligramos sublingual. En caso de que tenga spray, que esa presentación también existe, también lo toma y puede repetir la dosis cada 5 minutos hasta que el dolor resuelva o hasta que haya administrado la dosis 3 veces, que pues llega a 1.2 miligramos más bien. Si los síntomas persisten después de que llegue a esta dosis, ahí sí vaya a urgencias porque puede que usted se esté infartando y ya no sea algo crónico, sino algo agudo. Estamos tratando de un síndrome coronario agudo. ¿Listo? Es el manejo antiisquémico inmediato. Para los que tienen la duda, sí se puede hacer con dinitrato de isosorbide, que es nosotros aquí en Colombia conseguir nitroglicerina así tal cual no es tan sencillo, entonces tenemos el dinitrato. No es el mejor medicamento, sobre todo porque se demora más en actuar que la nitroglicerina, pero se puede usar exactamente igual. Uno además le puede decir, si usted sabe que va a hacer algo que va a inducir un episodio de angina, usted puede utilizarla de manera profiláctica, ya sea un spray o sublingual antes de la actividad y comenzar a hacerlo. ¿Listo? Es el manejo inmediato. Luego está el manejo crónico. Y para el manejo crónico ellos ponen esta tabla. Varias cosas a entender esta tabla. Lo primero es que, como yo les medio decía antes, va a depender mucho de sus condiciones y sus comorbilidades. Pero en general casi siempre es lo mismo. Es como el mismo grupo de medicamentos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Beta bloqueadores y calcio antagonistas. Punto. Beta bloqueadores y calcio antagonistas. Ahora la cosa va a variar. Si usted tiene, por ejemplo, disfunción ventricular,
Bueno, los calcioantagonistas no nos gustan tanto porque pueden bajar la inotropía, entonces nos gusta más comenzar primero con solo beta bloqueadores, no les damos tanto esa opción de calcioantagonistas. Si usted tiene bradicardia, oiga, bueno, el problema ahí es que los beta bloqueadores pues le van a bajar aún más la bradicardia a menor de 50, entonces ¿a quién preferimos? A los calcioantagonistas dihidropiridínicos, los que no actúan en la cronotropía, sino en los vasos como tal. Entonces, bueno, eso nos sirve ahí. Si usted tiene una frecuencia cardíaca alta, lo mismo, beta bloqueadores o calcioantagonistas, y si usted tiene la presión arterial bajita, básicamente los mismos, pero esta vez con dosis bajas. ¿Listo? Pero entonces fíjense que siempre estamos manejando como esa misma suma y simplemente tenemos en cuenta cuál no podemos usar de acuerdo a la condición y ya, y ajustamos. La segunda línea, cuando esto no resuelve el paciente, bueno, un paso atrás. Este manejo que nosotros estamos poniendo aquí es de manera crónica. ¿Listo? Eso es algo que el paciente va a tomar todos los días, independiente si está teniendo síntomas o no. Y lo que voy a hacer después de ponerlo es revalorar al paciente a las 2 a 4 semanas. Si el paciente dice, oiga, no, todavía tengo unos síntomas mal controlados, todos los días me están dando, bueno, vamos a modificar la terapia, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso lo que usualmente va a hacer es o combinar, por ejemplo, que vemos aquí, o cambiar a otro medicamento dependiendo de la condición. En la gran mayoría de casos lo que vamos a hacer es combinar. El único punto que tienen que tener en cuenta aquí es que al combinar medicamentos, yo nunca quiero combinar beta bloqueador con calcioantagonista no dihidropiridínico. Porque los no dihidropiridínicos, recordemos que también bajan la frecuencia cardíaca. Si ya tengo un medicamento que baja la frecuencia cardíaca, puede generar bloqueos sintomáticos, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que ustedes van a ver aquí que siempre que vemos las combinaciones, ponen los dihidropiridínicos. En los pacientes que de entrada ya tienen la frecuencia cardíaca baja, la combinación casi que no es una opción, entonces aquí ellos ponen de segundo paso pasar a nitratos de la reacción. En los pacientes con disfunción ventricular, lo mismo que dijimos, los calcioantagonistas no nos gustan, bajan la inotropía, entonces aquí la opción es de nuevo nitratos de la reacción o ivabradina, que de entrada pues, es un medicamento que se utiliza en el algoritmo de falla cardíaca. Y si tiene baja frecuencia cardíaca, está baja presión arterial, el paciente está medio complicado porque todos estos medicamentos bajan la presión arterial. Entonces busquemos alternativas como ivabradina, que no la baja tanto, o uno de segunda línea como ranolazina, trimetazidina y etc. El tercer punto es añadir en el paciente estándar uno de estos. En paciente con alta frecuencia cardíaca, añadir ivabradina más el beta bloqueador, quitando el dihidropiridínico. En pacientes con baja frecuencia cardíaca, mezclar los anteriores dos pasos. ¿Listo? En el paciente con disfunción ventricular, añadir uno de estos de aquí. Y en el paciente con baja presión arterial, combinar dos de los anteriores. ¿Listo? Y si nada de eso funciona, busque, si no ha añadido esto, alguno de esos. ¿Listo? Ese es básicamente nuestro algoritmo. Cosa a tener en cuenta aquí, no funciona como en falla cardíaca. En falla cardíaca usted inicia con un medicamento y va titulando. Aquí no tanto, o sea, aquí se puede titular, pero aquí la idea no es que usted lo lleve a dosis de estudios, porque aquí realmente nunca se ha encontrado evidencia de mejorar mortalidad con estos medicamentos. Simplemente son para mejorar síntomas, punto. Por eso es que uno simplemente los titula hasta que mejore los síntomas y ya, no hay necesidad de ir más adelante de eso. Entonces, los que tengan síntomas, manejo antiisquémico, agudo y crónico. ¿Qué más le damos a todo el mundo? Preventivo. El preventivo, recordemos, comienza con estilo de vida. Entonces, el estilo de vida es lo que siempre decimos. Deje de fumar, tenga una dieta mejor, actividad física, baje de peso si tiene que bajar de peso, tome medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están todas las recomendaciones. Estas recomendaciones casi siempre son 1A, mejores síntomas, bueno. Pero realmente aquí no, pues es lo mismo que ustedes probablemente ya han visto en todas las guías, literalmente todas las guías europeas de cardiología. Siempre es lo mismo. Y realmente esto sí funciona. O sea, a diferencia, por ejemplo, del manejo antiisquémico, y en la guía lo expanden. Pues simplemente no decimos aquí porque si no duraríamos todo el día. Pero, por ejemplo, dejar de fumar mejora la mortalidad cardiovascular, cosa que no hace los beta bloqueadores o los nitratos, para tener en cuenta. Lo que vamos a hacer, manejo preventivo dislipidémico. Déjenos un comentario si quieren que hagamos una revisión de la guía europea de dislipidemias. No es la cosa más reciente del mundo como esta, pero pues puede ser interesante. La guía realmente aquí está recomendada, resumida en 3 pasos. Y es que usted siempre lo primero que tiene que hacer con los pacientes es tener una meta.
Esa meta, dependiendo del paciente, puede ser menos de 50, menos de 70, menos de 100. Usualmente en estos pacientes va a rondar entre estos dos. Entonces, listo, usted pone su meta. Y lo que hace es poner una estatina. Usted casi siempre comienza con una estatina. Ponga la estatina que quiera, ambas son muy parecidas y hay como dos formas de ponerlas, una dosis altas, una dosis bajas. Eso es para tu día. Entonces pone su estatina y sigue al paciente. Si el paciente llega a la meta, perfecto. Nada más que hacer. Si el paciente no llega a la meta, lo que usted va a hacer es añadir ezetimibe. ¿Sí? Lo mismo, sigue el paciente. Llegó a la meta, perfecto. No llegó a la meta, bueno, añada un inhibidor PCSK9. Ese es el resumen en 5 segundos de la guía de dislipidemias europeas. Ponga la meta, estatinas, no funcionó, estatinas más ezetimibe, no funcionó, estatinas más PCSK9. ¿Listo? Y lo otro que yo les decía son los antiplaquetarios. Entonces, cosas llevarse de los antiplaquetarios. Todo el mundo que tiene enfermedad coronaria se va a llevar un antiplaquetario. La diferencia es cuál y con qué grado de evidencia. Entonces, vamos a comenzar no con la primera, que es esta de aquí, sino con esta. Entonces, si usted lee aquí, dice aspirina diaria se puede considerar en pacientes sin historia de infarto y sin historia de revascularización, pero con evidencia definitiva de enfermedad coronaria. Es decir, paciente diagnosticado, usted considere utilizarla. Fíjese varias cosas. Esto es una recomendación 2B. No es la mejor grado de evidencia. ¿Por qué? Porque la prevención primaria con aspirina cada vez más está cuestionada. Entonces, esa es la razón. Pero aún así, básicamente la recomendación es considérala y lo que uno ve en la práctica clínica es hágalo, básicamente. Pero la evidencia no es la mejor. ¿Cuándo es la mejor? Cuando usted ya le dio su infarto. Cuando el paciente ya tuvo infarto o revascularización, ahí miren que la evidencia es 1A. Entonces sí, como para tener en cuenta. Entonces todo el mundo se va a llevar aspirina, mucho mejor, pues o sea, no mucho mejor, pero con mucha más evidencia si ya tuvo un evento cardiovascular. Si el paciente no tolera la aspirina, páselo a clopidogrel. Si el paciente ya tuvo o tiene de manera concomitante enfermedad arterial periférica, historia de ACV o de un AIT, ahí hay más evidencia para que usted lo cambie a clopidogrel. O sea, en vez de aspirina, inmediatamente, pues de entrada, clopidogrel. Y esas dos cosas que aparecen aquí, que son las dos recomendaciones que nos quedan, por ahora no las lean, no se enfoquen en ellas porque ellas las hablaremos cuando hablemos del paciente que ya está revascularizado, que son realmente para el paciente revascularizado o que ya sufrió su infarto. ¿Listo? Pero entonces por ahora dejémoslas ahí. Bueno, como estos medicamentos nosotros sabemos que dan gastropatía por enfermedad seropéptica, con una recomendación 1A es que si usted pone aspirina o clopidogrel, de entrada también póngale su omeprazol para prevenir ese evento. Y de aquí en adelante la guía se vuelve un poco monótona porque lo que hace es dar recomendaciones de cómo tener en cuenta las comorbilidades para modificar el manejo en pacientes con síndrome coronario crónico. Entonces, por ejemplo, dicen, si el paciente tiene síndrome coronario crónico y diabetes, prefiera este tipo de antidiabéticos que los antibióticos usuales, porque aquí se ve un beneficio. Si el paciente tiene fibrilación auricular, maneje los anticoagulantes de esta manera, con los antiagregantes de esta forma. Si el paciente tiene hipertensión, prefiera el uso de estos antihipertensivos. Y hacer ese tipo de cosas con un montón de comorbilidades. Creo que la única cosa que valdría la pena decir aquí, como que no es de comorbilidades, sino de riesgo, es esta. Y esta nos dice que en un paciente con un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que ellos lo definen con un score, el puntaje score de las guías europeas, básicamente lo mismo, mira diabetes, enfermedad crónica, ese tipo de cosas, edad, presencia de otros eventos. Si ese paciente le da muy, muy, muy alto riesgo, considere añadirle encima de todo un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensinógeno. Y ya bueno, y sí, hace exactamente eso con todas las enfermedades. Por ejemplo, aquí en falla cardíaca ellos dicen, bueno, si el paciente, como aquí no podemos utilizar, por ejemplo, los no dihidropiridínicos ni los calcioantagonistas, bueno, el amlodipino, que es un dihidropiridínico, no es el mejor, pero si el paciente sigue muy sintomático, a pesar de los beta-bloqueadores, usted lo puede utilizar un grado de recomendación 2B. ¿Listo? Pero entonces, la guía hace mucho eso. Entonces, simplemente quiero subir aquí un segundo.
para mencionar que ya dijimos la parte del antiisquémico, la parte de estilo de vida, estatinas, antiagregante, inhibidor de hombre a protones. Ya hablamos de las comorbilidades, ya hablamos del riesgo. Ahora pasemos a hablar de esto, la revascularización. Entonces, con la revascularización, este es el algoritmo que ellos nos proveen. Es muy fácil de entender este algoritmo. Básicamente nos dicen las indicaciones van a depender si el paciente tiene síntomas. Qué pena, aquí pongámosle otro color. Pongámosle Entonces, van a depender si el paciente tiene síntomas, si tiene enfermedad multivaso y dependiendo de lo que yo encuentre en las imágenes. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, mis dos criterios diagnósticos van a ser que tengo un área isquémica mayor del 10% en imágenes. Y lo que yo les decía, esto es algo que me reportan en la perfusión miocárdica. Si me reporta más de 10%, ese es miocardio que yo puedo salvar, entonces lo voy a llevar a revascularización. Si no veo eso, pero encuentro que hay una estenosis mayor del 90%, yo digo la probabilidad de que esto eventualmente se encadene aquí es alta, entonces lo mismo, revascularización. Si encuentro lesiones funcionalmente significativas, esto, recordemos esto de aquí de la reserva de flujo fraccional, o el hermano hemodinámico, que es la razón libre de onda, que es el IWFR, que es una medida tomada de manera distinta de lo mismo. Si es menor de 0.8 o menor de 0.89, lo mismo, la probabilidad de que esto desencadene eventualmente en área isquémica también es alta. O si yo ya tengo una complicación, o sea, si mi miocardio ya está comenzando a sufrir, tengo una disfunción ventricular secundaria a la enfermedad. Ahí todos estos me llevan a revascularizar. En pacientes sintomáticos, las mismas indicaciones se ven de este lado, solo que se añade una más, y es que si yo encuentro enfermedad multivaso definida como una obstrucción mayor del 70% en dos arterias, o una enfermedad, a veces ese criterio a veces también se añade, o una enfermedad de la coronaria izquierda principal, o sea, del tronco de la coronaria izquierda. Si yo tengo alguna de esas dos cosas, considero que tengo una enfermedad multivaso y llevo el paciente en indicación para revascularización. Ellos dicen aquí que intente identificar las lesiones que son realmente funcionales, porque muchas de esas lesiones pueden aparecer anatómicas, pero no tener repercusión hemodinámica. Entonces intente identificarlas de esto, pero de cualquiera de las dos formas considere revascularización, ¿sí? Aunque las encuentre o no las encuentre. Entonces, eso es como el resumen de este algoritmo. Lo otro que quiero aquí como resaltar es que si yo tengo un paciente, digamos que yo no tengo un paciente con falla cardíaca, enfermedad coronaria, le puso manejo médico óptimo, lo intento manejar de manera médica, pero la angina persiste, a pesar del manejo con medicamentos antianginosos, también considero llevarlo a revascularización, que es como la indicación que se le escapó a este algoritmo. ¿Listo? Pero estos son pacientes, de nuevo, con falla cardíaca. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto o qué hemos cubierto hasta el momento? Hemos hablado de pacientes sintomáticos, el tamizaje, pacientes sintomáticos, presentación, diagnóstico, enfoque, tratamiento, pacientes con falla, lo mismo, también hemos hablado de eso. No hemos hablado de nada más. Entonces digamos que nuestro paciente ya le dio el infarto o ya lo llevamos a revascularizar. Pasamos a hablar entonces de esos dos escenarios. ¿Qué hacemos ahí? Y lo que hacemos ahí realmente es modificar el manejo puntualmente o más específicamente el manejo antiagregante, el manejo antitrombótico. Ese es como el especial énfasis de estos pacientes. Y la razón por la que dividimos en menor de un año y menor de un año y mayor de un año es porque en el menor de un año es frecuente encontrar lo que nosotros resumimos como DAPT, que es la terapia antitrombótica dual. Y en pacientes mayor de un año no es tan frecuente. Hay algunas indicaciones, pero no es tan frecuente. Entonces vamos a ver cuáles son esas indicaciones. Entonces, si el paciente acaba de ser revascularizado, yo obligatoriamente, el paciente obligatoriamente va a tener un periodo de terapia dual. Terapia dual usualmente aspirina más clopidogrel, aunque ahí también se puede prasugrel o ticagrelor, en situaciones específicas de alto riesgo, que ellos definen aquí. Como por ejemplo que el stent estuvo subóptimo o que otras características que tienen un alto riesgo de trombosis del stent, bueno, etc. Pero en general, aspirina más clopidogrel. Entonces, esa aspirina más clopidogrel yo la voy a tener por una cantidad de tiempo dependiendo de las características del paciente, específicamente de la probabilidad de sangrado. Si mi riesgo de sangrado no es muy alto, o
sea, yo tengo sí, realmente si mi riesgo de sangrado no es muy alto, el tiempo que ellos recomiendan aquí es por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses, y esto es para prevenir que este stent se trombose. La guía también sugiere que uno lo puede llevar hasta 12 meses en realidad, de 6 a 12 meses, pero aquí ellos en la recomendación como tal ponen 6 meses. Si mi riesgo de sangrado es un poco más alto, yo lo llevo a 3 meses. Pero fíjense, mismos dos medicamentos. Y si mi riesgo de sangrado ya es muy alto riesgo de sangrado o de sangrado letal, hay simplemente un mes. Pero entonces, resumen de esto, paciente que lo acabo de llevar a revascularización, que le puse su stent, inmediatamente DAPT. Usualmente aspirina clopidogrel, pero si hay características de alto riesgo, también aspirina prasugrel o aspirina ticagrelor. ¿Listo? Y el tiempo va a variar de 1 a 12 meses dependiendo del riesgo de sangrado. Y ahora sí podemos ver esta parte aquí. Entonces, eso es la tabla que habíamos visto más atrás. Y yo les dije que esto lo veíamos después. Entonces aquí dice, añada, una vez ya, esto que acabamos de ver, menos de un año de revascularización. Ahora vamos a pasar a la parte de más de un año. Entonces, en el paciente que lleva más de un año, ahí hablamos de la prevención a largo plazo. Y ellos dicen, en un paciente que ya tuvo su evento isquémico, ya que ya está revascularizado, la terapia DAPT puede considerarse cuando yo tengo un riesgo alto o moderadamente alto de eventos isquémicos, que ellos definen aquí como C. Entonces ellos dicen que es un riesgo alto aquel que tiene enfermedad multivaso, con al menos uno de los siguientes: diabetes, un infarto recurrente o enfermedad arterial periférica y enfermedad renal crónica con una tasa entre 15 y 60. Si usted tiene ese perfil y su riesgo de sangrado no es alto, esto es moderado a bajo, ahí usted puede considerar añadir un segundo medicamento. Recomendación 2A si el riesgo es alto, 2B si el riesgo es moderadamente alto. ¿Listo? Y de nuevo aquí pues sus opciones básicamente son las mismas. Puede añadir ya sea clopidogrel, prasugrel, rivaroxaban, ticagrelor, y aquí están las indicaciones de cuando ellos, pero las indicaciones básicamente son las mismas. Al final de cuentas es más por experiencia del médico. Y bueno, la guía después va a ser exactamente lo mismo. En estos pacientes que ya están revascularizados, también tengan en cuenta comorbilidades, riesgo, obviamente también ponga el estilo de vida, todo lo demás. Y por eso se puede encontrar tablas como esta, por ejemplo, pacientes ya revascularizados con fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo maneja eso? Porque recuerden que estos pacientes están anticoagulados, entonces además antiagregados, en quien darles triple terapia, por ejemplo aquí triple terapia, en quien no. Bueno, pero eso es realmente un tema para otra guía, porque este video ya está como medio largo, entonces prefiero dejar ese tema como ahí. Si quieren que hagamos un video, por ejemplo, de manejo de antiagregación, anticoagulación en pacientes con FA y síndrome coronario, pues lo hacemos. Déjenos en los comentarios. Esta tabla que ellos ponen aquí es para el seguimiento. Entonces vamos a hablar ahora de seguimiento. El seguimiento realmente es sencillo. Hay varias cosas que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer la historia clínica de examen físico típico, ¿sí? la clásica, un electrocardiograma en reposo, ¿sí? Y la certificación del riesgo. ¿Sí? Del riesgo cardiovascular, lo que hacíamos, básicamente ver el electro, ver los diferentes parámetros, ver cuál es el riesgo de mortalidad en año. Primer año, después de que el paciente tiene un diagnóstico reciente, ahí es donde somos más estrictos. Ahí vemos al paciente a nivel de base y cada 3 meses durante el primer año. Una vez llegamos al año, ahí ya lo comenzamos a ver el paciente de manera anual y después de ahí lo podemos ver de manera bianual o etcétera. Ellos también ponen una serie de código colores. Entonces, por ejemplo, aquí ellos dicen el punto rojo es cuando usted va a decidir si va a seguir con un manejo de terapia antiagregante dual de manera larga. Cuando es ese, pues al año, obviamente. Si el amarillo, por ejemplo, es cuando usted va a tomar la decisión de continuar o no con el manejo con el manejo antiagregante dual después de la revascularización. Obviamente eso es a los 6-12 meses. ¿Listo? Pues es básicamente como la graficación de lo que hablamos previamente. Además ellos hablan aquí de que usted pide un ecocardiograma en reposo
de manera temprana, los primeros 3 meses, 1 a 3 meses, después de la revascularización y después de manera periódica, más o menos de manera anual, para hacer el seguimiento de la función ventricular. Además, usted va a hacer lo mismo de manera basal y después aproximadamente cada 3 a 5 años una prueba de estrés para ver el paciente cómo está. Acordémonos que aquí es donde el electro es realmente útil con los criterios de Duke para saber su riesgo de mortalidad. Y realmente ellos ponen aquí que la coronariografía invasiva, pero esto es solamente a necesidad, no se hace de rutina, simplemente para certificación del riesgo. Y con eso ya ahora sí completamos este paciente y estos dos. Solo queda hablar del de la angina microvascular o vasoespástica. Y el resumen de estos es lo mismo. Probablemente podríamos hacer un video de cada uno de ellos, pero voy a decirles simplemente la presentación clínica, lo que hacemos para diagnosticarla y qué hacemos para tratarla, que es como lo que se enfoca la guía. Entonces, la angina microvascular, bueno, dejémoslas aquí para que podamos ver ambas a la vez. La angina microvascular es la presentación típica, no todos los presentan así, pero la típica es que sea una angina desencadenada por exposición al frío y que sea en pacientes que tienen condiciones preexistentes que predisponen a hipertrofia ventricular izquierda. Cosas como hipertensión, que es lo más frecuente, pero también cosas un poco más raras. Pueden tener, por ejemplo, vasculitis, miocarditis, cosas que hacen que los ventrículos estén aumentados de tamaño, hacen que estos pacientes puedan tener una disfunción microvascular. Por el otro lado, angina vasoespásticas, tenemos esto es casi que presentación del libro, no es tan frecuente, pero existe. Joven, fumador, sin otros factores cardiovasculares. Entonces, y es más frecuente en mujeres. Mujeres jóvenes, fumadoras, sin muchos factores cardiovasculares, que tienen una angina que sigue un patrón circadiano. Quiere decir que les da angina primero que todo en reposo, no con esfuerzo físico, y además que ocurre ya sea por la noche o que se exacerba por la noche y por la pura mañana. Es la presentación típica de la angina vasoespástica. ¿Qué vamos a hacer para diagnosticarlas? Pruebas que usualmente no tenemos. Eso es como lo que resume la guía, porque ellos dicen, usted puede hacer, por ejemplo, pruebas de provocación intracoronaria, por ejemplo, infundir acetilcolina o infundir ergonovina para ver si efectivamente la arteria coronaria se contrae, confirmar la parte vasoespástica o no. Y aquí, por ejemplo, usted puede hacer pruebas donde vean, por ejemplo, un PET o un Doppler del flujo para ver el flujo si está lento, para ver qué tan rápido o ver cómo están funcionando la microvasculatura. Por lo menos en los centros en donde yo he estado, este tipo de pruebas rara vez se hacen, entonces esto rara vez se diagnostica de manera confirmatoria. Pero en caso que el diagnóstico sea muy fuerte o que usted sí las tenga, el manejo es en ambas, estilo de vida estatinas, Y para la parte vasoespástica vamos a usar un medicamento para prevenir precisamente el vasoespasmo, que son los calcio antagonistas. Ese es como el medicamento de elección en pacientes con angina vasoespástica. Por otro lado, en pacientes con angina con disfunción microvascular, beta bloqueadores y ECA es lo mejor que tenemos. Y sí, básicamente es eso. Con eso creo que ya es mucho más fácil entender sus mensajes para la casa. Que de nuevo vamos a simplemente recordar: espectro de condiciones, 6 presentaciones clínicas distintas, 6 momentos donde hacemos cosas diferentes. El enfoque diagnóstico de los pacientes sintomáticos comienza con una probabilidad pretest, edad, sexo y qué tan típicos son los síntomas. Con eso vamos a tener 3 categorías: más de 15%, le hago prueba; 5 a 15%, me lleno otras razones para ver si le hago prueba; o menos de 5%, no, definitivamente no le hago prueba. 3 grandes pruebas: TAC coronario, ¿en qué tipo de pacientes? Pacientes con baja probabilidad. Pruebas funcionales no invasivas, ¿en qué tipo de pacientes? En pacientes que están en la mitad, que tienen un riesgo un poquito más alto que los del TAC coronario, pero tampoco tan alto como para llevarlos a coronariografía, que es la prueba invasiva de elección en pacientes que casi que yo ya los estoy poniendo para revascularizar. Manejo: todo el mundo se lleva estilo de vida, estatinas, antiplaquetarios, con diferentes niveles de evidencia, inhibidores de bombardiones y antiisquémicos. Acuérdense que hay antiisquémico agudo y antiisquémico crónico. Y la revascularización estenosis severa, mayor del 90%, o con un FFR menos de 0.8 o IWFR menos de 0.89. Cardiopatía isquémica, recordemos esto, lo definimos como función ventricular menor del 35%, causada por enfermedad coronaria. Área isquémica mayor del 10% en pruebas funcionales o enfermedad multivaso. Y con eso pues terminamos nuestra guía. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.